Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos, el Evangelio nos enseña sobre la parábola del sembrador. A partir de ello, quisiera compartirles 3 enseñanzas. 1. Enseñanza en parábolas. El Evangelio nos narra que en aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús, queridos hermanos, expone el misterio del reino de Dios a la gente. Su enseñanza se da por medio de parábolas, relatos sencillos de la vida cotidiana, pero que encierran un profundo significado. De esta manera, les enseña que el sembrador sale a sembrar con generosidad en toda clase de terreno, con la esperanza de que la semilla pueda brotar y producir fruto abundante. ¿Acogemos la enseñanza de Jesús en parábolas? ¿Dejamos que Jesús siembre la palabra de Dios en nuestro corazón? 2. Sentido de las parábolas. El Evangelio nos indica que Jesús, cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Jesús, queridos hermanos, termina su enseñanza y se queda solo para alabar a su Padre. Sin embargo, los de alrededor y los 12 buscan entender el sentido de las parábolas. No obstante, Jesús les revela que los secretos del reino solo pueden ser entendidos por quienes miran con los ojos del alma y quienes escuchan con los oídos del corazón, en la sencillez y en la humildad del discípulo. ¿Escuchamos y contemplamos la palabra con los ojos y los oídos del alma y del corazón? ¿Buscamos entender los secretos del reino con humildad y sencillez? 3. Explicación de los terrenos. Finalmente, el Evangelio nos señala que Jesús añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Jesús, queridos hermanos, explica el sentido de la parábola a sus discípulos, revelándoles que Él es quien siembra la palabra, pero que hay distintos terrenos que la reciben: el borde del camino, o el pedregoso,
o entre zarzas o la tierra buena. Así, hemos de acoger la palabra siendo tierra buena para dar cosecha, es decir, obras de misericordia, superando la mediocridad del borde del camino, la cobardía frente a las persecuciones por la palabra y la concupiscencia frente a las seducciones del mundo. Preparamos el terreno de nuestro corazón para ser buena tierra, acoger la palabra y dar frutos de misericordia. Vigilamos el corazón de la mediocridad, de la cobardía y de las seducciones del mundo. Pidamos al buen Dios por intercesión de nuestra Madre la Virgen María, de San José y de los santos Timoteo y Tito, nos concede estas tres gracias. 1. Que acogiendo la enseñanza de Jesús en parábolas, dejemos que Jesús siembre la palabra de Dios en nuestro corazón. 2. Que escuchando y contemplando la palabra con los ojos y los oídos del alma y del corazón, busquemos entender los secretos del reino con humildad y sencillez. Y 3. Que preparando el terreno de nuestro corazón para ser buena tierra, acoger la palabra y dar frutos de misericordia, vigilemos el corazón de la mediocridad, de la cobardía y de las seducciones del mundo. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Que Dios nos bendiga a todos.